A la hora de conseguir un nuevo trabajo, la mayoría de gente va a coincidir en que la entrevista es la parte más importante del proceso. Ahora bien, para conseguir esa entrevista, primero es necesario captar la atención de los recruiters y es ahí cuando un buen currículum puede ser la diferencia entre conseguir o no la oportunidad. Y lamentablemente, escribir un buen currículum no es tan simple como parece, así que hoy les voy a dar algunos de los consejos que a mí personalmente me sirvieron en mi currículum para conseguir entrevistas en empresas como Google o Amazon. Un buen currículum es un concepto subjetivo. Va a variar mucho entre cultura y cultura, entre país y país, y a su vez va a variar según la industria, ya que cada industria tiene sus particularidades. Así que hoy yo voy a hablar de cómo escribir un currículum técnico para trabajos de programación y siguiendo el formato norteamericano, ya que la mayoría de las empresas grandes son estadounidenses. Así que bueno, para empezar, lo primero que tienen que tener en cuenta a la hora de armar su currículum es el tamaño. Según el formato americano, el currículum tiene que tener una sola página, si ustedes tienen menos de 10 años de experiencia, y a lo sumo 2 si tienen mucha experiencia, es decir, si tienen más de 10 años de experiencia. Y ahí es donde van a encontrar su primer gran desafío, ya que al menos nosotros los argentinos tendemos a hacer currículums muy largos de 2 o 3 páginas con un montón de información irrelevante, bajo la idea de que mientras más agreguemos mejor. Y en realidad estamos generando el efecto opuesto, ya que estamos en cierta forma diluyendo nuestra información valiosa con un montón de información basura o que no aporta nada para este rol. Piénsenlo así, un recruiter lee cientos o miles de currículums, así que no puede leer cada uno a fondo. Es importante entonces que ustedes en su currículum puedan destacar sus puntos fuertes y no desperdiciar espacio con información que es irrelevante. Y el segundo gran punto que quería mencionar es que el objetivo de tu currículum no es contar tu historia de vida. Es imposible que vos pongas lo que hiciste durante muchos años en solamente una página o dos. El objetivo del currículum, en cambio, es demostrar que vos estás capacitado para el puesto al que estás aplicando. Por lo tanto, no sirve mucho tener un currículum genérico que manda siempre a todos los puestos de trabajo, sino que deberías hacer un currículum a medida para cada uno de los puestos a los que aplicas. Entonces, teniendo en cuenta esas dos consideraciones de tamaño y del objetivo del currículum, vamos a ver cómo podemos hacer para escribir un currículum eficiente. Lo primero que tienen que pensar es en el formato o el layout, o sea, la forma que va a tener. Y acá mi consejo es que se mantengan lo más simple posible. Lo importante acá es que el currículum sea fácil de leer y que la información esté bien ordenada para que de un vistazo pueda encontrar lo que estoy buscando. Y por favor, si cuando están armando su currículum no les entra todo en una página, no le bajen el tamaño de la letra ni el espacio entre las líneas, porque les va a quedar ilegible. Si no entra todo en una sola página, muy probablemente el problema no esté en la forma, sino en el contenido. Van a ver un montón de templates o formatos de currículums con columnas, ya que de esa forma se aprovecha mejor el espacio horizontal de la página. Mi consejo personal es que traten de evitar ese tipo de formatos, ya que hace que el currículum sea más difícil de leer. Como pueden ver acá en mi currículum, yo no uso colores ni formatos extraños. Solamente tengo la información bien separada en secciones y las cosas relevantes están resaltadas, por lo que es muy fácil de un vistazo poder sacar dónde estudié, dónde trabajé y cuáles son las cosas importantes sobre mí. Y ahora sí pasamos a la parte importante del currículum, que es el contenido. Como dije antes, para que tu CV sea más fácil de leer, es importante que la información esté separada en secciones, y la primera de estas secciones es la de encabezado o la de información personal, y acá es donde por lo general veo un montón de información basura o irrelevante. Esta sección solamente tiene que tener su nombre, su información de contacto, que tiene que ser un email y opcionalmente un teléfono, y por último algún link
a su perfil de LinkedIn, o si tienen un repositorio de GitHub o una página personal, lo que sea. Cualquier lugar en donde haya más información sobre ustedes, en caso de que la persona quiera buscar, lo pueden poner. Su dirección, su número de identificación, DNI, quit, todo eso es información irrelevante. Y si eventualmente consiguen el trabajo y la persona que los quiere contratar necesita toda esa información para el contrato o lo que sea, recién ahí se las van a pedir. A su vez, hay información personal que no solamente que es irrelevante, sino que ustedes podrían ser discriminados por eso. Por ejemplo, su edad, apariencia física, género, raza, sexo, etc. Nada de todo eso debería ser un factor para determinar si ustedes están o no capacitados para cubrir ese puesto, así que no lo pongan en su currículum. Después de la información personal suele haber un párrafo de presentación o de objetivos profesionales en donde ustedes describen quiénes son y a qué es lo que aspiran. Mi consejo es que no lo pongan. Ese párrafo a mi criterio es una pérdida de espacio, ya que raramente aporta información relevante. ¿A dónde te ves en 5 años y cuáles son tus aspiraciones para el puesto? Probablemente sean preguntas que te van a hacer durante alguna de tus entrevistas. Y si sos una persona apasionada, por ejemplo, no me pongas soy una persona apasionada. Demostrarlo con tu currículum. Después de eso tenemos otra sección importante, que es la de educación. Si estás cursando o cursaste alguna carrera universitaria, eso debería ser lo primero que pongas en esta sección. Es importante agregar el nombre completo de la institución educativa, la fecha de comienzo y fin de los estudios. Si todavía están cursando, lo que se suele hacer es poner una fecha estimada de egreso, se pone expected y la fecha en la que esperan egresarse. Traten de averiguar si su título equivale a un bachelor's degree o a un master y aclaren eso. Si pueden, aclaren cuáles son los alcances del título, ya que no necesariamente son los mismos en todos los países. Pueden poner su promedio y acá hay mucho debate sobre si eso es relevante o no es relevante. Para hacerlo simple, como su currículum tiene como función venderlos a ustedes, si su promedio es bueno, yo le diría que lo pongan. Si su promedio es malo y no los ayuda, entonces no lo pongan. Pongan también la escala. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos notas del 1 al 10. Entonces, si ustedes tienen un promedio de 8, aclaren en su currículum que es 8 de 10. A su vez, acá en Argentina usamos muchos promedios distintos. Tenemos el promedio con aplazo, sin aplazo, etc. No pongan todos, elijan uno y pónganlo. Si no tenés educación universitaria, entonces usen esta sección para reflejar cualquier educación que hayan recibido, siempre y cuando sea relevante. Pero por favor, no se sientan en la obligación de tener que llenar esta sección. No pongan todos y cada uno de los cursos que hicieron online. Si no tienen mucha educación formal, entonces no pierdan mucho espacio en esta sección y aprovechenlo en el resto de las secciones para poder demostrar su valor. La siguiente gran sección es la de experiencia laboral, y junto con la de educación suelen ser las dos secciones más grandes y las más importantes de su currículum, así que es donde deberían prestar más atención. Si ustedes, por ejemplo, son estudiantes y todavía no tienen mucha experiencia laboral, no llenen esta sección con puestos irrelevantes, sino que concéntrense en la parte de educación. Y viceversa, si ustedes ya están aplicando algún rol más senior, con más experiencia, acá la educación ya no tiene tanto peso, entonces en la parte de educación limítense solamente a listar la educación que recibieron y aprovechen el espacio en esta sección, que es justamente la parte importante para el puesto que están aplicando. En esta sección entonces van a listar todos los proyectos y puestos que han tenido en distintas empresas en orden cronológico inverso. Esto quiere decir que su rol actual va a ir primero en la parte superior y su primer trabajo va a ir abajo del todo. Para cada rol tienen que indicar la fecha de comienzo y fin del mismo, el nombre de la empresa
y obviamente alguna descripción del rol que ustedes desarrollan. Como no podemos describir absolutamente todo, les recomiendo que lean bien cuidadosamente la descripción del puesto al que están aplicando y elijan aquellos proyectos que les sirven para demostrar justamente que ustedes poseen esas habilidades. Cada uno de los proyectos que ustedes describan en su currículum tiene que tener como finalidad destacar alguna de las habilidades que ustedes poseen. Por ejemplo, yo en mi currículum tengo listado 5 puestos o proyectos. Uno de esos proyectos tiene como finalidad destacar mis habilidades técnicas. A la hora de describir este proyecto hago mucho hincapié en cuáles eran los desafíos técnicos y los lenguajes y tecnologías utilizadas. Otro de mis proyectos tiene como finalidad destacar mis capacidades de liderazgo, así que en ese proyecto hablo de cómo era mi rol como TL, cómo participaba a la hora de la gestión del proyecto, de la definición de requerimientos, etc. Después, por ejemplo, como yo sabía que el rol al que me estaba postulando tenía un componente importante de interacción con el cliente, de todos los proyectos en los que trabajé en mi segunda empresa, elegí uno que era de soporte, ya que justamente ese proyecto tenía mucha interacción con el cliente y a la hora de describirlo hago hincapié en esa parte para que quede asentado que yo poseo esas habilidades. También sabía, por ejemplo, que el trabajo al que yo quería aplicar implicaba tener que trabajar con equipos distribuidos, así que elegí para describir un proyecto en el que yo trabajé en conjunto con equipos de Estados Unidos y de India, lo cual probablemente no sea la parte más importante del proyecto, pero es justamente la habilidad que yo necesitaba destacar y es por eso que esa es la parte en la que decidí hacer foco a la hora de describir ese proyecto. A su vez, no se olviden de dejar bien claro cuál fue su contribución al proyecto. De nada sirve que se gasten un párrafo entero describiendo las características de un sistema si no queda en claro cuál fue su contribución a ese sistema. Después de eso yo suelo agregar una sección de proyectos personales. Es importante usar esta sección para completar los gaps o las cosas que todavía no pudieron demostrar con su experiencia profesional o con su educación. Si la descripción del puesto dice que buscan una persona proactiva o apasionada, esta es una buena sección para poder demostrar eso, ya que una persona apasionada, por ejemplo, tiene muchos proyectos personales, participa de la comunidad, asiste a conferencias. Una persona proactiva suele escribir en un blog o hacer videos, etc. Cualquier cosa que ustedes los ayude a demostrar su personalidad, pueden agregarla en esta sección. Y esta sección obviamente es particularmente importante para aquellas personas que no tengan tanta experiencia laboral, ya que acá es donde van a poder demostrar sus habilidades. Incluso un muy buen consejo que yo les daría si no tienen mucha experiencia laboral es que se tomen un par de semanas para implementar algunos proyectos con el objetivo de agregarlos en el currículum. Y por último, yo en mi currículum tengo una sección de idiomas y acá no hay mucha ciencia, listan los idiomas que saben hablar. Si tienen algún certificado pueden ponerlo y si no, hagan una autocrítica de cuál es su nivel en ese idioma, pero no se rompan mucho la cabeza porque si es un requisito que sepan cierto idioma, eso se va a evaluar eventualmente en alguna de las entrevistas. Lo que sí les doy como consejo es que no se olviden de agregar el español a su lista de idiomas, ya que, como mencioné al principio, por ejemplo, yo no agrego en dónde vivo, así que la persona que está leyendo mi currículum no tiene por qué saber que yo hablo español nativo, a menos, obviamente, que yo se lo indique. Así que bueno, esas son básicamente mis consideraciones. A mí personalmente me sirvieron muchísimo y esto es lo que yo usé siempre a la hora de armar mi currículum. Y tengan en cuenta que el objetivo del currículum no es contar toda su historia de vida, sino demostrar que ustedes están capacitados para cubrir un rol y que poseen ciertas habilidades. Así que asegúrense de que cada cosa que ustedes ponen en su currículum
sirve la función de demostrar justamente esas habilidades. Y con eso damos por finalizado el video de hoy. Como siempre, si tienen algún comentario, por favor déjenlo abajo. Y si les gusta el contenido, les pido por favor que le den un like al video y se suscriban. Nos vemos.